toquemos los corazones de la próxima generación. Este mensaje se titula Toquemos los corazones de la próxima generación. Tenemos la obligación divina de enseñar a nuestros hijos la verdad de la palabra de Dios para prepararlos para la vida y para que entiendan que son hijos de Dios. Dios en su voluntad tiene un plan para sus vidas y es responsabilidad de los padres presentarles al Señor. Y cada generación venidera tiene la misma responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, y ellos tienen a su vez la responsabilidad de instruir a sus hijos, quienes tendrán la responsabilidad de instruir a sus propios hijos. Y en ninguna parte de la Biblia dice que haya una brecha generacional en la enseñanza de la palabra de Dios. Así que quisiera invitarle a buscar el Salmo 78 y deseo que veamos esta exhortación concerniente al tema del cual hablamos. Salmo 78. Y a veces la gente me dice, en pleno sermón usted siempre dice, escuchen, ¿de dónde sacó esto de aquí? Escucha, pueblo mío, mi ley. Así dice. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, o sea, escuche bien. Lo que va a decir es muy importante. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Escuche esto. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Esa orden es muy clara. Recuerde que cuando el salmista escribió esto, recuerden, ellos no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Por eso, al compartirla unos a otros, Dios los usó para difundir la palabra. Moisés nos dio una gran cantidad de información, inspirada por Dios Todopoderoso, desde Génesis a Deuteronomio. Y recuerde que debían contarles a sus hijos, quienes a su vez les contarían a sus hijos. Es un legado de dejar. Recuerda cómo la transmitían. No les dejaban la herencia de una Biblia. ¿Qué hacían? Simplemente se la contaban y lo hacían de una forma muy clara y debían ser muy precisos en lo que les decían. Así, les dejaban un legado de lo que Dios les había dicho. Alguien dirá, quizás cometieron muchos errores. Tal vez sí, pero recuerde quién los guiaba: Dios Todopoderoso. Dios sabía hace miles de años que estaríamos aquí y que necesitaríamos conocer la verdad y lo que Él nos tiene. ¿Y qué nos tiene? Nosotros tenemos este libro eterno, maravilloso, extraordinario, llamado a la palabra de Dios, la Biblia, y aquí está toda la instrucción que necesitamos para todo y cada cosa en la vida. No importa cuál sea su trasfondo, ni lo que le hayan enseñado, la verdad se encuentra de principio a fin en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y ellos hacían tanto hincapié porque no tenían la Biblia escrita. Los padres se la contaban a sus hijos para instruirlos y guiarlos. Y esos hijos lo sabían. Sabían que para poder compartir la verdad debía ser así. Entonces, al hablar del mandato que Dios nos da de tocar los corazones de la próxima generación, me refiero a esto: enseñar con instrucción y ejemplo la verdad bíblica
¿Qué conlleva el deseo de andar obedientemente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo? De eso se trata. Puede anotarlo si es necesario. Enseñar con instrucción y ejemplo. Y mire, de todos modos enseñamos con nuestro ejemplo, aunque los instruyamos o no. Eso sucederá. La verdad bíblica, que conlleva el deseo de andar obedientemente delante de Dios en el poder del Espíritu Santo, y eso sucederá solo si hay concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Así que debemos enseñarle a la próxima generación la palabra de Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, el testimonio personal de cada quien se centraba en quién era Dios, en lo que Él había hecho en sus vidas. Imagínese haber sido un israelita criado en Egipto y haber experimentado la liberación del cautiverio egipcio y que el ángel de la muerte pasara por su comunidad una noche y el brutal y espantoso sonido de la muerte por todo Egipto. Imagínese el testimonio que tenían. Y llegar al Mar Rojo y ver hacer a Dios el gran milagro de abrir el mar para que cruzaran. Y después llegar al Sinaí, donde Moisés sube a la cima de la montaña y regresa con los 10 mandamientos. Y luego los instruye: esta es la ley que regirá nuestra vida. Se las enseñó y debían vivirla. Entonces, lo que hacían en aquellos días, Moisés les escribió recordándoles lo que Dios había hecho, diciendo: deben hablar de ella, enseñarla a sus hijos. Y no solo enseñarla, también deben obedecer la palabra de Dios y dar ejemplo de lo que han visto y escuchado. Y no debe haber ninguna brecha generacional, es decir, desde la perspectiva de Dios no podemos decir en ningún momento: bueno, como no soy buen maestro, dejaré la enseñanza de mis hijos a los profesores. No haga eso. Si lo hace, será un desastre total. Somos responsables ante nuestros hijos y de nuestros hijos bajo un mandato divino del Dios Todopoderoso. Tenemos la responsabilidad de contarle a la generación venidera, o sea, a nuestros hijos, quienes a su vez deberán enseñarles a sus hijos y luego ellos a sus propios hijos la verdad de la palabra de Dios. No significa que debamos darle un bosquejo de la Biblia y tratemos de explicarles todo de una vez, pero todo creyente salvo por la gracia de Dios sabe qué es la salvación y tiene un testimonio por haber leído la palabra de Dios y por haber visto la obra y maravillas que Dios ha hecho en su vida. Todos aquí presentes y todos los que nos escuchan, multitudes de personas, tenemos un testimonio de cómo Dios nos salvó, nos ha guardado, nos ha sustentado, nos ha levantado y ha mantenido a salvo. Hemos pasado dificultad, pena, dolor y sufrimiento en la vida, pero estamos firmes, eterna y absolutamente seguros en la gracia de Dios. Tenemos un mensaje, tenemos un testimonio, tenemos una historia que contar con base a la verdad bíblica. La Biblia dice que tenemos la obligación divina de contarla a nuestros hijos, de enseñarla. Y no hay nadie salvo por la gracia de Dios que no sepa suficiente para transmitir la verdad a sus hijos, algo sumamente esencial, porque vivimos en un tiempo y somos parte de una sociedad que está llena de error, de peligro y llena de tropiezos que podrían destruir sus vidas. Hay cosas que Dios nos ha dado, como grandes inventos. Por ejemplo, pienso en el televisor, los celulares, entre otros, que pueden ser grandes herramientas para difundir el Evangelio. Pero mire lo que escogemos. Hay muchas formas de enseñar, pero como padres, abuelos y bisabuelos, tenemos el deber de instruirles primero con nuestra propia vida y luego con lo que hemos aprendido. Así que es muy evidente aquí que tenemos una obligación. Por eso, Moisés decía una y otra vez: enséñenlas a sus hijos con diligencia, no a la ligera, con ahínco. Por eso le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que se sentó con su hijo o hija y les preguntó: ¿dónde estás en tu vida cristiana? ¿En qué crees realmente? ¿Teme que sus hijos le pregunten algo que no pueda contestar? Dios le mostrará qué decir. Así que lo hemos dejado pasar.
Creemos que basta con criar a nuestros hijos y enviarlos a la escuela y que allí escuchen la verdad o traerlos a la escuela dominical y así seguimos. Y hemos criado toda una generación de jóvenes que no conocen a Dios, ni su palabra, ni tienen interés alguno en nada relacionado con Dios. No quiero decir que eso sea cierto de todos. Hay muchos jóvenes temerosos de Dios que comparten con valor su testimonio. Pero en general tenemos una generación, porque como adultos hemos creado una sociedad que tiende a estar totalmente contra Dios, contra la Biblia y contra todo lo santo. No quieren oírlo, ni quieren enseñarlo y con el tiempo dan menos cabida a lo espiritual. Y la Biblia dice que tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos e instruirlos para que donde sea que estudien, puedan distinguir entre el bien y el mal. A menos que el pueblo de Dios luche por el bien y diga con valor, creo en la Biblia y sé que es la palabra de Dios y quiero que mis hijos entiendan eso y que lo entiendan mis nietos, nos ahogarán y cubrirán el secularismo y la falta de fe justo en los aspectos que nos han hecho lo que somos. Y no me refiero a algo que podría suceder, es algo que ya ocurre. Ya está pasando. Pero le pregunto como abuelo, o incluso como padre, ¿cuándo fue la última vez que le dijo a uno de sus hijos, dime, ¿qué estás aprendiendo en tus clases? Ay, mamá o papá, no lo entendería. Claro que sí lo entenderé. Sí lo entendería. Cuéntame, ¿alguna vez hablan de Dios o no mencionan a Dios porque no cuadra con el tema? Le pregunto, ¿hay algún tema donde no haya lugar para Dios? Es decir, todo lo verdadero viene del Dios Santo. Todo lo que es erróneo y antibíblico no viene de Dios. Así que, sea cual sea el tema, Dios es la fuente de todo, no del error, sino de la verdad. Es nuestra responsabilidad como padre enseñarles lo que sabemos de la palabra de Dios. No hay que sentarse con ellos y darles toda una disertación teológica. Simplemente empiece en Génesis capítulo 1. Hijo, ¿qué quiere decir esto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Primero, Dios existe. Segundo, Dios es el creador de todo. Dios es la fuente de todo. Y de ahí seguimos. ¿Dónde encaja Jesús en todo eso? Y les cuenta la historia. No podemos ser negligentes y dejarle esto a otros. Vivimos en una sociedad que se vuelve cada vez más desinteresada en lo que respecta al Espíritu de Dios. Y al leer la Biblia pienso, ¿acaso habrá algún pasaje bíblico que diga, esta generación no tiene que hacer nada con eso? Pues no, no es cierto. A veces lo llamamos testimonio. Decimos, quiero compartir un testimonio de lo que Jesús hizo por mí. Pero si yo le preguntara, ¿ama usted a sus hijos? Todos aquí y allá afuera dirán, por supuesto que sí. Bien, ¿cuánto les ama? Diría, los amo lo suficiente para cuidarlos, comprarles ropa, darles de comer, darles un carro para que vayan a la universidad, etc. Pero los ama como debe ser, con amor genuino, para guiarlos en el aspecto de sus vidas que afectará sin excepción todo lo que hagan en la vida. O sea, el aspecto espiritual. ¿Lo ama lo suficiente? Quizás diga, bueno, no creo que sepa lo suficiente del tema. Bueno, si es salvo, tiene ciertos conocimientos. Sabe que Dios existe, sabe que Dios lo creó todo, que tiene un hijo llamado Jesucristo, sabe que Él vino al mundo para morir en la cruz y derramar su sangre por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. No es por las buenas obras que hayamos hecho, sino porque Cristo murió, fue crucificado, murió y resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, nos mandó al Espíritu Santo a vivir en nosotros y capacitarnos para hacer todo lo que tengamos que hacer en la vida. Eso lo sabe. Ya es bastante cierto. Mire, sabe lo suficiente para llevar a cualquier persona a Cristo. O sea que sabe lo suficiente para evitar que destruyan sus vidas. Quizá le sorprenda cuánto sabe.
pero se ha tomado el tiempo de compartir lo que sabe con las personas que deberían ser las más valiosas de su vida, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. La Biblia es muy clara. Tenemos la obligación divina de compartir la verdad bíblica con nuestros hijos y nietos. Dijo, padres y madres, transmítanlo a sus hijos y enséñenles y transmítanlo a sus hijos. Y a ellos también enséñenles a transmitirlos a los suyos. Es una línea de testimonio, una línea de verdad que no puede ser quebrantada ni debe ser subestimada. Y vuelvo a preguntar, ¿cuántos padres de familia hoy en día que asisten a la iglesia, escuchan sermones o los ven por televisión, dedican tiempo a preguntarles a sus hijos qué creen y cómo están viviendo? ¿Les compran un carro? ¿Les pagan los estudios? Mire, tenemos el derecho y la autoridad para averiguar lo que creen y cómo viven, porque son nuestros hijos y tenemos la obligación divina de supervisar sus vidas y de sustentarlos, pero también de estar informados. Les dan calificaciones, pero queremos el informe de su corazón. Queremos saber cómo están viviendo, porque así como viven ahora es como van a vivir después. Así que la Biblia es sumamente clara. Tenemos la obligación divina de instruir a nuestros hijos en la senda de Dios para que cuando sean viejos no se aparten de ella. No podemos traer niños al mundo y decir, bueno, voy a confiar en los colegios, en esto y lo otro. No. Tenemos la responsabilidad de averiguar qué les enseñan, cómo están viviendo, lo que están viviendo y cómo usan su celular o lo que sea. Vivimos en una sociedad con todos los medios posibles para autodestruirse, pero también los medios para llevar la verdad del Evangelio. Y creo que los padres con su ejemplo, ¿qué han de recalcarles en casa? ¿Qué les decimos a nuestros hijos para que también quieran enseñar a sus hijos a vivir como agrada a Dios? Y me han escuchado decir, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Y no muchas veces, pero a menudo algún niño o joven, o incluso niños muy pequeños me han dicho, Doctor Stanley, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Sé que la mamá o el papá de ese niño se lo han inculcado tanto que aún siendo tan pequeño y quizás sin saber plenamente lo que eso significa, sé que alguien los está criando bien. Quizás alguien diga, debemos adoctrinar a los hijos, sí, es su salvación, claro. Enséñenles la verdad. Ojalá todos los niños del mundo dijeran, obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Contando a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Tenemos la obligación divina de hablar con franqueza y de compartir la verdad de la palabra de Dios. Quizás alguien diga, no sé si entenderé todo eso. Yo tampoco lo entendía. Pero ¿sabe qué? Dios nos dio la promesa del Espíritu Santo, quien vive en el corazón de cada persona salva, y está dispuesto a darle convicción de pecado al no creyente y a enseñarle cómo ser perdonado de su pecado. Pero si usted ya es creyente, el Espíritu Santo le enseñará a leer la Biblia y qué leer. Y sabe, a medida que yo crecía, si pasaba por algo y no sabía qué hacer, buscaba en la Biblia. Y es asombroso cuántas veces Dios me daba el versículo preciso, como si Dios me dijera, Charles, esto es lo que te estoy diciendo. Y con solo unas cuantas veces que le pase eso, se hará costumbre en su vida. Querrá leer la palabra de Dios y saber lo que le dice Dios. Si tiene una decisión muy importante que tomar, le aseguro que la palabra de Dios contestará cualquier duda que tenga. Su vida personal, lo que deben confrontar, y recuerdo que yo al principio no sabía nada de la palabra de Dios, pero Él me guiaba a cierto versículo a pesar de mi falta de conocimiento y me mostraba algún pasaje bíblico, y en un par de Biblias viejas que tengo puedo ver las fechas que anoté junto a esos pasajes, y al verlas pienso,
Pues, ¿qué pasó? A veces escribía una o dos palabras al margen, porque de esa forma Dios me mostraba, a pesar de mi ignorancia o sin saber dónde leer ni qué leer. Y mire, una y otra vez hay palabras de aliento. En aquel tiempo no podía dar la mejor respuesta doctrinal a nada, pero lo que sí aprendí desde joven fue esto. Si tenía una pregunta y no sabía qué hacer, leía la Biblia. Y aprendí que cuando buscaba en las páginas de la palabra de Dios, escucha lo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y luego dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Escuche bien. Si abre la palabra de Dios y le pide como para darle guía clara en todo lo que deba saber. Así es Él. Esa es la verdad para nosotros, nuestros hijos, nietos y demás. Tenemos la obligación divina de instruirles. Y esa es la forma fácil de empezar. Y pienso que a lo largo de los años, ¿dónde aprendí más? En el seminario no. Donde más aprendí fue en medio de dificultades, sufrimientos, problemas, pérdidas, lo que fuera. Iba a la palabra de Dios, escuchaba lo que Él me quería decir y veía cómo me ayudaba a superar las pruebas una y otra vez. ¿Y sabe qué? Eso afirmaba mi fe. De tal manera que no importaba lo que pasara, todas las veces que Dios contestó mis oraciones, todos esos años a veces dudaba de Dios. Si no sabía qué hacer, Señor, ¿ahora qué hago? Y jamás enfrenté nada para lo cual no encontraré en la palabra de Dios palabra de aliento o alguna palabra de dirección en la palabra. Sería insensato y muy egoísta y casi al punto de ser impío si no compartiera con otros lo que Dios me ha enseñado. A nuestro alrededor hay un mundo lleno de personas hambrientas, sedientas, cansadas y desanimadas que quieren darse por vencidas, están a punto de tirar la toalla y urgentemente necesitan escuchar lo que Dios Todopoderoso está haciendo en nuestras vidas. Debemos decirle, no hay excusa para no compartirlo. Primero con nuestros familiares, luego nuestras amistades, compañeros de trabajo, incluso desconocidos, que en realidad busca algo, a quienes Dios ponga en nuestra vida. Quienes están en busca de algo, tenemos una obligación divina primero en nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que Dios ponga en nuestra senda, de compartirles la verdad bíblica en el nombre de Jesús. Amén. Quizás usted sea una de esas personas, quizás haya escuchado toda clase de programas, quizás haya visitado alguna iglesia, pero en realidad no sabe exactamente qué debe hacer. Le diré dónde empezar. Empiece donde empezamos todos. Y es reconociendo ante el Dios Santo que ha pecado contra Él, que está viviendo en pecado y en desobediencia. Quizás diga como que lea los 10 mandamientos y le dará con su problema. En cierto punto, pídale a Dios que le perdone, no porque lo merezca, pues jamás lo mereceremos. Pídale que le perdone porque Dios prometió perdonarnos. Si escucha esta palabra, confesamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es solo decirle a alguien. Confesar significa abrir nuestro corazón, rendir nuestro corazón a Dios y reconocer el arrepentirnos. Mire, la confesión real va seguida de arrepentimiento genuino. Significa estar dispuestos a que Dios nos gire y nos guíe en esta dirección. Y si le pide a Dios que perdone sus pecados, Él lo hará, no porque usted vaya a mejorar su comportamiento ni porque sea digno. Le perdonará basado en que Dios le amó tanto que envió a Jesús, a su Hijo unigénito al mundo, para enseñarnos la verdad y cambiar nuestra vida. Fue a la cruz, derramó su sangre, pagó toda nuestra deuda e hizo posible que viniéramos directo a Dios a pedirle, gracias a lo que hizo Jesús, perdón por nuestros pecados y un nuevo comienzo en la vida. No importa quién sea usted, ni dónde esté, Dios perdonará sus pecados.
Él cambiará su vida. Dios le dará sentido de seguridad eterna para siempre, hijo de Dios, si está dispuesto a rendirle su vida. Y esa es mi oración por usted. Lo que sea que cueste, póngase a cuentas con Dios mientras sea posible. Padre, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Señor Dios, no te pedimos que nos salves porque lo merezcamos. Te pedimos misericordia. Pido que el Espíritu Santo grabe esta verdad en lo profundo y a la vez la mantenga a flote para que pensemos en ella y la apliquemos a nuestro corazón. Y te pedimos de todo corazón que nos ayudes y capacites a marcar la diferencia en esta generación en que vivimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.